Bienvenidos, soy el profesor Aldo Ramírez y este es el curso de Química. Vamos a ver ahora la clase número 6. El título de la clase de hoy es la tabla periódica 1. Antes de que existiera la tabla periódica tal y cual la conocemos, existían tablas periódicas que ordenaban a los elementos químicos en base a sus masas atómicas, al orden creciente de sus masas atómicas, es decir, a sus pesos atómicos. Una de esas tablas era la tabla de Mendeleev, que se basaba en la ley periódica de Mendeleev, que decía que los elementos químicos debían ser ordenados en base al orden creciente de sus pesos atómicos. Es la tabla que ustedes tienen en sus pantallas. Pero esta tabla no podía explicar ciertos fenómenos químicos de los elementos. Entonces, a raíz de eso, es que en 1914 Moseley propone la ley periódica moderna actual, en la cual está basada la tabla periódica actual. ¿Qué dice esta ley periódica? Que las propiedades de los elementos químicos son funciones periódicas de sus números atómicos, es decir, ordena a los elementos químicos en base al orden creciente de sus números atómicos y no de sus masas atómicas como lo hacía Mendeleev. Entonces, la tabla periódica actual ordena a los elementos químicos en base al orden creciente de sus números atómicos y se va a dividir en grupos y periodos. En la tabla periódica actual hay 7 periodos. ¿Qué son los periodos? Son las filas horizontales en las cuales se nota un orden creciente de sus números atómicos de izquierda a derecha. En la tabla periódica moderna hay 18 grupos. Antiguamente se las clasificaba como grupo A y grupo B, pero en la actualidad solamente hay 18 grupos. Ahora, los elementos que pertenecen a un grupo van a tener las mismas propiedades químicas, van a tener la misma cantidad de electrones de valencia y van a tener los mismos tipos de orbitales atómicos. Ahora, existen 3 grandes familias de elementos químicos, que son los elementos representativos o también llamados típicos, los elementos de transición y los elementos de transición interna. Veamos cada uno de ellos. Primero, a los elementos representativos, anteriormente conocidos como elementos de la familia A. Está formado por los elementos en donde la configuración electrónica termina en los subniveles S o P. Es decir, los grupos 1 y 2 van a terminar en los subniveles S, mientras que los grupos desde el 13 hasta el 18 terminan en los subniveles P. Ahora, los elementos de transición, anteriormente conocidos como elementos de la familia B, están formados por los elementos en donde sus configuraciones terminan en los subniveles D. Veamos a los elementos de transición interna. Está formado por los elementos cuya configuración electrónica termina en el subnivel F. Las dos filas en la parte inferior de la tabla periódica se las conoce como metales de transición interna, que se divide en la fila de los lantánidos y en la fila de los actínidos. Ahora, la fila de los lantánidos comienza en el elemento 57 y termina en el elemento 71, y su configuración electrónica termina en 4F, mientras que la fila de los actínidos comienza en el elemento 90 y termina en el elemento 103, y su configuración electrónica termina en 5F. En la tabla periódica moderna, a cada grupo, es decir, a cada columna vertical, se le clasifica como una familia totalmente independiente. Por ejemplo, tenemos al grupo 1 como la familia de los alcalinos, al grupo 2 como la familia de los alcalinos térreos, al grupo 3 como la familia del escandio, al grupo 4 como la familia del titanio, al grupo 5 como la familia del vanadio, al grupo 6 como la familia del cromo, al grupo 7 como la familia del magnesio, al grupo 8, 9 y 10 como la familia de los elementos ferromagnéticos, al grupo 11 como la familia del cobre, al grupo 12 como la familia del zinc, al grupo 13 como la familia del boro o de los elementos térreos, al grupo 14 como la familia de los carbonoides, al grupo 15 como la familia de los nitrogenoides, al grupo 16 como la familia de los calcógenos, al grupo 17 como la familia de los halógenos y al grupo 18 como la familia de los gases nobles. Ahora, en la tabla periódica actual también vamos a ubicar a los elementos de acuerdo a sus propiedades físicas. Y de acuerdo a sus propiedades físicas los vamos a clasificar en metales,
no metales y semimetales. Ahora, en la tabla periódica, los metales van a estar ubicados en la parte izquierda de la tabla y son la mayor parte de los elementos químicos. Ahora, los metaloides son esta franja de color verde que ustedes ven en sus pantallas. Y la familia de los no metales son toda esta franja de color amarillo. Muy bien, jóvenes, hasta aquí la clase del día de hoy. Sean responsables, quédense en su casa